El desprecio en su mirada era un veneno helado, apuntando directo al hombre que lo había creado. Y entonces, las palabras como ganchos al hígado. Para este pendejo que tengo a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos. Él solo lucró con mi nombre. ¿Cómo es que el Golden Boy, el héroe que debía guiar a la nueva sangre, se convirtió en el enemigo mortal del ídolo más grande de México? ¿Qué veneno fracturó la promesa de una dinastía hasta convertirla en esta guerra de odio? Para entender la herida, debemos volver al origen de la lealtad. Para entender la traición, primero hay que entender la lealtad. Y para entender al guerrero que hoy desprecia a su creador, hay que volver a la cuna del niño que no tenía nada más que su palabra. Hay que viajar al corazón de Jalisco, a las calles polvorientas de Guadalajara, donde el sol no acaricia, sino que castiga. Ahí, bajo ese sol implacable, un niño pelirrojo empujaba un carrito de paletas, su piel, quemada. Sus manos, pequeñas pero ya ásperas por el trabajo. Su mirada, la de un hombre que ya entendía que la vida era una pelea mucho antes de subirse a un ring. Ese niño era Saúl Álvarez. La primera herida, la que marcaría el punto de no retorno, no se infligió con los puños. Se infligió con una firma. El 8 de septiembre de 2020, el mundo del boxeo se detuvo. Saúl Canelo Álvarez demandaba a Golden Boy Promotions, a su presidente Oscar de la Hoya, y a la plataforma Dazaisu. No era una renegociación. Era una declaración de guerra. Era el hijo simbólico, el heredero del imperio, dinamitando los cimientos de su propia casa, para poder escapar de ella. El documento legal, lleno de jerga fría y cláusulas contractuales, era en realidad un poema trágico. Cada página gritaba la misma palabra: traición. Era la crónica de promesas rotas, de un campeón tratado como un peón, de un hombre cuyo nombre, sudor y sangre, habían construido una fortuna para otros, mientras su propio honor era ignorado. La demanda era la cicatriz hecha pública, la humillación convertida en un arma legal. Por primera vez, la armadura impenetrable de Canelo se agrietó a la vista de todos. El hombre de pocas palabras, el depredador de mirada helada que desmantelaba rivales con paciencia de cirujano, se mostró vulnerable. Su rostro, normalmente un lienzo de concentración impasible, se convirtió en el mapa de un dolor profundo. La rabia no estaba en sus puños, sino en la frialdad de su decisión. Cada paleta que vendía no era solo para llevar unas monedas a casa. Era una repetición silenciosa, un entrenamiento del alma. Era la disciplina de aguantar el calor, el cansancio, la indiferencia. Era la primera forja. En su casa, el pan nunca sobraba, y los hermanos eran muchos. El boxeo no fue una elección, fue una herencia. Vio a sus hermanos mayores ponerse los guantes, no por gloria, sino por necesidad. El ring era el único lugar donde un hombre pobre podía ganar respeto y sustento con sus propias manos. El boxeo era el idioma de su familia. Y en ese mundo de carencias nació una promesa sagrada. Una promesa hecha a su madre, de que él lo sacaría de ahí. De que el apellido Álvarez sería sinónimo de honor, no de lucha por sobrevivir. Esa promesa se convirtió en el fuego que lo consumía. No peleaba por cinturones. Peleaba por esa palabra dada en la humildad de su barrio. Fue entonces cuando dos hombres, Chepo y Eddie Reynoso, vieron más allá del niño de las paletas. Vieron el hambre en sus ojos. Vieron la seriedad de un veterano en el rostro de un muchacho. Ellos no lo descubrieron, lo reconocieron. Se convirtieron en su verdadera familia, los arquitectos que tomarían ese hierro ardiente de Jalisco y lo moldearían, golpe a golpe, en el acero de un campeón. Era la furia de un hombre que había entregado su lealtad, y a cambio había recibido una jaula. La relación padre-hijo estaba oficialmente muerta. La mano que lo había levantado hacia la gloria ahora, era la mano que él apartaba con desprecio. Oscar de la Hoya, el ídolo, el mentor, el Golden Boy que le había prometido el mundo, se había convertido en el carcelero. Y la demanda era la llave que Canelo forjaba en el fuego de su propia ira para liberarse. Aquel acto no fue una estrategia de negocios. Fue una estocada al corazón de la mitología que ellos mismos habían creado. Fue Canelo diciéndole al mundo y, sobre todo, a sí mismo: mi honor no está en venta. Mi nombre no es un producto. Soy un guerrero de Jalisco, y prefiero arder en la guerra que vivir como un rey esclavo. La herida estaba abierta, sangrando a la vista de todos. Y la guerra que desató esa traición apenas comenzaba.
Suscríbete si quieres ser testigo de la espiral de autodestrucción y la guerra pública que vino después, porque cuando se rompe la lealtad en el corazón de México, lo único que queda es la tierra quemada. El papel firmado en la corte fue solo la declaración de guerra. Lo que vino después fue la carnicería. El niño del carrito estaba muriendo, y en su lugar, con cada gota de sudor en un gimnasio humilde, nacía el Canelo. Todos hemos hecho una promesa cuando no teníamos nada. Una promesa que se convirtió en el motor de nuestra vida. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue esa promesa que te obligó a convertirte en el guerrero que eres hoy? La promesa hecha a su madre ya no era un susurro en la quietud de su cuarto en Juanacatlán. Era el rugido que lo impulsaba en cada campana. El boxeo dejó de ser una vía de escape para convertirse en un territorio de conquista. Y en ese camino, apareció él, Óscar de la Hoya. El Golden Boy. El héroe de dos naciones, el ídolo que había demostrado que un apellido mexicano podía brillar con luz propia bajo los reflectores de Las Vegas. Para el joven Saúl, de la Hoya no era solo un promotor, era un espejo del destino, la encarnación de la gloria que él anhelaba. Golden Boy Promotions lo firmó, y el mundo vio lo que parecía ser el inicio de una dinastía. Las cámaras los amaban, el mentor y el prodigio, el rey y su príncipe heredero. De la Hoya, con su sonrisa de $1 millón, le levantaba la mano. La batalla legal, fría y metódica, se desbordó de los tribunales y se convirtió en un circo sangriento en la plaza pública. El honor, la lealtad, la palabra de hombre, todo se disolvió en un ácido de acusaciones y resentimiento. La espiral descendente había comenzado, y arrastraba a todos a un abismo de lodo y vergüenza. Óscar de la Hoya, el Golden Boy cuya sonrisa había vendido millones, ahora usaba esa misma boca para lanzar veneno. Las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla. Cada tuit, cada entrevista, era un dardo envenenado. La palabra ingrato se repetía como un mantra, una acusación diseñada para herir el orgullo mexicano de Canelo, para pintarlo como el hijo malagradecido que le escupía en la mano a quien le dio de comer. Lo llamó desleal. Un producto de su creación que ahora se creía Dios. Intentó despojarlo de su propia historia, recordándole al mundo que sin Golden Boy, Saúl Álvarez seguiría siendo un desconocido de Jalisco. Era el ataque de un padre despechado, dispuesto a quemar el reino con tal de ver arder al heredero que lo había desafiado. Y Canelo, el hombre de pocas palabras, el guerrero estoico que hablaba con los puños, se vio obligado a pelear en un terreno que odiaba. El silencio ya no era una opción. Canelo, con su seriedad inquebrantable, asentía. Era la imagen perfecta. La antorcha pasaba de una leyenda a la siguiente. Un pacto sellado no con tinta, sino con la promesa de la historia. Para el mundo, era un negocio brillante. Para Canelo, era la palabra de un hombre. Era familia. Y entonces, comenzó la masacre. Sus primeras peleas bajo esa nueva bandera, no fueron combates, fueron ejecuciones. Canelo no subía al ring a ganar por puntos. Subía a desmantelar hombres, a arrancarles la voluntad pieza por pieza. Su estilo era una contradicción aterradora. Su movimiento de cabeza, un péndulo hipnótico que hacía que los golpes más feroces de sus rivales se perdieran en el vacío. No era un torbellino de ataques sin sentido, era la calma escalofriante del depredador que espera, que estudia, que te invita a su trampa. Invitaba al ataque, seducía al oponente a cometer un solo error, a extender un jab 1 centímetro de más, a bajar la guardia por una fracción de segundo. Y en ese instante el infierno se desataba. El contragolpe de Canelo no era solo rápido, era definitivo. Un relámpago que nacía desde la tierra, viajaba por su cadera y explotaba en el mentón del adversario, apagando sus luces antes de que el cerebro pudiera procesar el dolor. El sonido del impacto era seco, un eco de finalidad en la arena. Responder era mancharse. Pero no hacerlo era permitir que la mentira se convirtiera en verdad. Y su respuesta fue brutal, un contragolpe devastador, no al cuerpo, sino al alma de su antiguo mentor. Con una frialdad quirúrgica, Canelo expuso las debilidades de Óscar. Habló de su alcoholismo, de sus ausencias, de cómo la empresa era manejada por otros, mientras de la Hoya solo aparecía para la foto. No lo atacó como promotor, lo desnudó como hombre. Cada palabra de Canelo era una pala de tierra sobre el ataúd de la imagen pública de la Hoya. El mensaje era claro. No me liberé de un genio, me liberé de un fantasma.
La prensa se dio un festín. Cada conferencia se transformaba en un interrogatorio sobre la traición. El legado que habían construido juntos, la imagen del ídolo pasando la antorcha a la nueva leyenda, ahora era una pila de cenizas humeantes. Las fotos de ellos sonriendo, abrazados, se volvieron reliquias de una mentira. La familia de Canelo observaba en silencio, viendo cómo el hombre que amaban, el pilar de su clan, era arrastrado a una guerra sucia que le robaba la paz. Su rostro, normalmente una máscara de concentración, ahora mostraba las grietas del hastío y el dolor. Estaba ganando su libertad, pero el precio era su tranquilidad. Pero su verdadera firma, su arte más cruel y mexicano, era el gancho al hígado. Un golpe sordo, perverso, que no rompía la quijada, sino el alma. Los narradores se quedaban sin aliento al verlo. Un oponente, en pleno intercambio, de pronto se paralizaba. Sus piernas se convertían en gelatina, su rostro se contraía en una máscara de agonía pura, y caía a la lona, no por un golpe a la cabeza, sino porque el cuerpo entero se rendía, traicionado por un dolor que lo consumía desde adentro. Era la personificación de pelear con inteligencia y con corazón, un corazón que latía al ritmo de una cumbia fúnebre para sus rivales. Uno tras otro, caían. Nombres que prometían ser el futuro se convertían en notas a pie de página en la leyenda de Canelo. El mundo del boxeo, que al principio lo veía como un producto de marketing por su pelo rojo y su piel blanca, ahora lo miraba con una mezcla de asombro y terror. Este no era un Golden Boy. Era una fuerza de la naturaleza forjada en el sol de Jalisco, implacable y brutalmente eficiente. El niño que vendía paletas ahora era un conquistador. Estaba en la cima, bañado en oro y gloria, el estandarte de Golden Boy Promotions. Él creía que estaba construyendo un imperio junto a su ídolo, sin saber que solo era la joya más preciada en la corona de otro hombre. Este no era el boxeo. Esto era una pelea de callejón, sin referee y sin honor. Era el punto más bajo. La autodestrucción mutua de dos figuras que alguna vez se llamaron familia, un sacrilegio público que manchaba el deporte que decían amar. ¿Qué le sucede al alma de un guerrero cuando su batalla más dura no es por un cinturón sino contra el fantasma de un padre al que debe destruir para poder ser libre? Si alguna vez has sentido el peso de una traición que te obligó a convertirte en alguien que no querías ser, deja un like como señal de que entiendes el precio de la guerra. El estruendo de la guerra pública se había apagado, pero el silencio que quedó era más ensordecedor que cualquier grito. Las acusaciones se habían lanzado como golpes bajos en la oscuridad, y el legado que alguna vez unió a Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez ahora yacía en ruinas, un monumento a la ambición y a la lealtad rota. Canelo había ganado su libertad en los tribunales, había roto las cadenas del contrato que lo ahogaba, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque la libertad legal no es lo mismo que la paz interior. El precio de su emancipación fue un alma cargada con el peso del rencor, y una desconfianza tan profunda que amenazaba con convertirse en su sombra. Un hombre cuya lealtad, como el oro, tenía un precio. La ascensión es vertiginosa, pero el peso de la corona es asfixiante. Si quieres ser testigo de cómo la gloria se convierte en una jaula, y cómo la mano que te levanta puede ser la misma que te ahoga, suscríbete y activa las notificaciones. La verdadera guerra apenas está por comenzar. Hay derrotas que valen más que 1000 victorias. Derrotas que no se escriben en el récord, sino en el alma de la historia. Cuando un joven Saúl Álvarez se enfrentó no a un hombre, sino a un mito llamado Floyd Mayweather, el mundo esperaba una lección. Y la hubo. Pero no para él. En las tarjetas de los jueces, Canelo perdió. Pero esa noche, bajo las luces cegadoras de Las Vegas que pueden forjar o destruir a un hombre, el planeta no vio a un perdedor, vio el nacimiento de un rey. Aquella derrota fue su bautismo de fuego, la prueba que demostró que el escenario más grande no le quedaba grande. Se limpió el polvo, asimiló la amarga sabiduría de la experiencia, y regresó, no como un contendiente, sino como una fuerza de la naturaleza. El mundo del boxeo se rindió a sus pies. Ya no era el muchacho de las paletas, el pelirrojo prometedor de Jalisco. La verdadera redención no se encontraría en un veredicto judicial, sino en la soledad de su propia conciencia. La nueva batalla no se libraría sobre la lona, bajo el rugido de la multitud. Se pelearía en salas de juntas frías,
contra contratos escritos en una jerga diseñada para atrapar, no para liberar. Se pelearía en las madrugadas, no solo corriendo por las montañas de San Diego, sino revisando números, estrategias de marketing y negociaciones con cadenas de televisión. El demonio ya no tenía el rostro sonriente de Óscar de la Hoya, ahora era una bestia abstracta y mucho más peligrosa. La duda de si podría hacerlo solo. La duda sembrada por años de escuchar que él era el producto, no el arquitecto. El veneno de la traición es un demonio persistente. Murmura en las noches de insomnio, te recuerda las promesas susurradas al oído, las sonrisas para las cámaras, la palabra de hombre que se convirtió en ceniza. Cada vez que De la Hoya lanzaba un dardo en redes sociales, cada vez que un analista cuestionaba su capacidad para ser su propio jefe, ese demonio se alimentaba. La recaída no era una botella, era un tuit, era la tentación de responder, de volver a revolcarse en el lodo, de dejar que la amargura dictara sus movimientos. Era, el Canelo, una marca, un fenómeno global, el heredero legítimo del trono que alguna vez ocuparon Chávez y su propio mentor, De la Hoya. El dinero fluía como un río dorado. Los contratos se contaban en cientos de millones de dólares. Su rostro estaba en todas partes, su nombre en boca de todos. Pero la verdadera coronación no se firma en un contrato, se gana con sangre en el cuadrilátero. Contra Miguel Cotto, no fue una pelea, fue una conquista. Le arrebató el cinturón al legendario puertorriqueño en una cátedra de boxeo, un traspaso de poder tan brutal como poético. Después, llegó el monstruo, la prueba de fuego que sus detractores exigían. El kazajo Gennady Golovkin, un asesino con guantes que llevaba una década aterrorizando la división. 2 guerras. 24 rounds de una violencia casi insoportable. En el centro de ese infierno, Canelo no solo sobrevivió, prevaleció. Silenció a los críticos para siempre, demostrando que su corazón era tan grande como su poder de noqueo. Ahora sí, el mundo era suyo. Cada golpe que lanzaba hacía temblar las casas de apuestas. Cada una de sus peleas era una fiesta nacional, paralizando a México entero. Las arenas de Las Vegas se convertían en un mar de banderas tricolores. El cielito lindo ahogando cualquier otro sonido. La fuerza de voluntad que se requería para ignorar el ruido, para no darles la satisfacción de una respuesta, era mayor que la necesaria para aguantar 12 asaltos contra el más duro de los campeones. Pero en medio del caos, había un santuario, un lugar donde el ruido del mundo exterior se desvanecía, y solo quedaba el eco rítmico de los guantes golpeando el costal. El gimnasio, allí, las únicas voces que importaban eran las de Chepo y Eddie Reynoso, su verdadera familia, el ancla que lo mantenía firme en la tormenta. Ellos no eran sus promotores, eran su esquina en la vida. Le recordaban quién era antes de los millones, antes de Golden Boy, antes de la traición, un muchacho de Jalisco con hambre, disciplina y un poder brutal en los puños. Su lealtad inquebrantable era el antídoto contra el veneno. Mientras el mundo veía la creación de Canelo Promotions como un movimiento de negocios, para Saúl era un acto de purificación. Cada contrato que firmaba, cada evento que organizaba, era una forma de reclamar su nombre, de limpiar el barro que otros le habían arrojado. Canelo el peleador, se vio forzado a convertirse en Canelo, el estratega. El empresario. Descubrió que el negocio del boxeo era un oponente más sucio, y con menos reglas que cualquiera al que se hubiera enfrentado. Era el rey indiscutible. Y a su lado, siempre, la sonrisa de Óscar de la Hoya, el Golden Boy, el mentor, el padre simbólico que presentaba a su heredero ante el mundo. La imagen era perfecta, una dinastía en movimiento. La leyenda viviente pasando la antorcha a la nueva deidad del boxeo mexicano. Canelo era el rey, y De la Hoya era el hacedor de reyes, el arquitecto de un imperio que parecía destinado a durar una eternidad. En la cima de la montaña, Canelo respiraba el aire enrarecido de la grandeza absoluta. Tenía el poder, la gloria, la riqueza y el amor incondicional de su pueblo. Se sentía invencible, protegido por su gente y guiado por la mano de su ídolo. Pero en la cima más alta, la visión puede ser engañosa. Un rey puede ver a todos sus enemigos en el campo de batalla frente a él, pero qué tan fácil es ver la daga que se esconde en la mano que te abraza por la espalda. La derrota ante Mayweather no había sido una caída, sino el impulso necesario para saltar más alto que nadie. El mundo fue testigo.
Canelo, lejos de quebrarse, se reconstruyó en el fuego de la crítica y regresó no como un contendiente sino como una fuerza de la naturaleza. Pero aplicó la misma filosofía que en el ring: paciencia, inteligencia y un castigo implacable al error del contrario. Su camino hacia la redención tenía un destino claro: convertirse en el campeón indiscutido. No era solo por la gloria deportiva, era una declaración. Era la prueba irrefutable de que no necesitaba a nadie. Cada cinturón que añadía a su colección no era solo un trofeo. Era un ladrillo en el muro de su nuevo imperio, un testamento de que el rey no necesitaba al hacedor de reyes para forjar su propio trono. La pelea contra Caleb Plant por la corona indiscutida fue la culminación de esta guerra silenciosa. Cada golpe que lanzaba no era solo contra Plant, era contra el fantasma de la Hoya, contra los ejecutivos de DAZN, contra cada voz que dijo que sin ellos se desvanecería. Y cuando finalmente noqueó a su rival, el grito de victoria que resonó en el MGM Grand de Las Vegas no fue solo por los 4 cinturones que ahora le pertenecían. Fue el grito de un hombre que finalmente se había liberado de sus cadenas, tanto las visibles como las invisibles. Pero su redención final no llegó con el sonido de la campana ni con el brillo del oro sobre sus hombros. Su mayor victoria fue silenciosa, lejos de las cámaras. Primero fue la cátedra de boxeo ante un guerrero legendario como Miguel Cotto, una victoria que lo ungió como el nuevo estandarte del boxeo boricua mexicano. Y después, el juicio final. Las 2 guerras contra Gennady Golovkin, 2 batallas que dividieron al mundo y que forjaron el alma de Canelo en acero puro. Noche tras noche, demostró que no solo tenía el poder, sino la inteligencia, el corazón y la quijada para reinar en la era más competida. Se había convertido en el rey indiscutible, la cara del boxeo, el ídolo de México y el motor de una maquinaria multimillonaria. A su lado, siempre sonriente, Oscar de la Hoya, el mentor, el Golden Boy, que había encontrado a su sucesor dorado. La antorcha había sido pasada. El imperio estaba seguro, o eso parecía. Porque en la cima del mundo, con el rugido de la multitud ahogando cualquier susurro de advertencia, el rey no se dio cuenta de que la amenaza más grande no venía de un rival en el ring, sino de la mano que le había ayudado a ponerse la corona. Y entonces, llegó la consagración, el contrato más grande en la historia del deporte, $365 millones. No era dinero, era un testamento. La prueba de que el niño pelirrojo que vendía paletas ahora era dueño del mundo. Fue el momento en que se sentó a la cabeza de su propia mesa, como su propio promotor, y se dio cuenta de que ya nadie tiraba de sus hilos. El niño que vendía paletas en las calles de Guadalajara ahora controlaba cada aspecto de su destino. Había conquistado el boxeo, pero más importante aún, había conquistado el negocio que casi lo devora. Demostró que su poder más grande no estaba en sus puños, sino en su voluntad inquebrantable de ser dueño de su propia alma. Su éxito como hombre de negocios independiente fue el nocaut más devastador de su carrera, un golpe que su antiguo mentor nunca vio venir. Su viaje nos obliga a preguntar: ¿qué significa realmente ser un campeón? ¿Es levantar cinturones, o es la fuerza para levantarse a uno mismo de las ruinas de una traición y construir un legado con tus propias manos? Déjame saber en los comentarios qué es para ti un verdadero campeón. El trono, al final, fue suyo. Forjado no solo con sudor y sangre, sino con las cenizas de un puente quemado, y el eco de una traición. Saúl Canelo Álvarez alcanzó la cima del mundo, no como el heredero de un imperio, sino como el conquistador de sus ruinas. Cada cinturón que levantaba, cada rival que caía a sus pies, era un ladrillo más en la fortaleza que construyó alrededor de su propio nombre, una fortaleza donde solo su gente, lo reinoso, su verdadera familia tenían la llave. El acuerdo con la plataforma DAZN fue presentado como la bendición final, la garantía de un legado eterno. Para Canelo, era la culminación de una vida de sacrificios. Para De La Hoya y Golden Boy Promotions, era la joya de la corona, la validación de su visión. Las cámaras destellaban, las sonrisas eran perfectas, la hermandad parecía inquebrantable. Pero el oro, a veces, no es una bendición. A veces, es el material perfecto para construir una jaula. Sutilmente, como una grieta que apenas se percibe en un muro sólido, las cosas comenzaron a cambiar. El poder que emanaba de ese contrato no fortaleció la alianza, la envenenó. Canelo,
el guerrero forjado en la lealtad absoluta a su esquina, a lo reinoso, su verdadera familia, empezó a sentir un frío que no era del aire acondicionado de las salas de prensa. Eran decisiones tomadas en despachos de Los Ángeles sin consultarle, peleas que se discutían en los medios antes de que él diera su palabra. El hombre que lo arriesgaba todo sobre el ring se estaba convirtiendo en un producto en una hoja de cálculo, un activo cuyo valor se medía en suscripciones y no en honor. La palabra, ese pilar sagrado en la cultura de Jalisco, se estaba diluyendo en cláusulas y obligaciones contractuales. Al mismo tiempo, la sombra del mentor comenzaba a alargarse de formas extrañas. Su leyenda no se cuenta solo en knockouts, o en los números de un contrato. Esos son trofeos. Su verdadero legado es una cicatriz. Una herida invisible que lleva en el alma. Un recordatorio perpetuo de que en el negocio del boxeo, la mano que te levanta es a menudo la misma que guarda el puñal. Canelo se convirtió en el sistema que una vez intentó devorarlo. Su promotora, su control total, no fue un acto de ego, sino de supervivencia. Demostró que el peleador mexicano no tenía por qué ser una simple mercancía, un producto con fecha de caducidad. Podía ser el dueño de la mesa, no solo un invitado. Y así, volvemos a esa conferencia de prensa. Al rostro de Canelo, endurecido por algo más que los golpes, mientras miraba a Oscar de la Hoya con un desprecio que congelaba el aire. La pregunta que inició este viaje fue, ¿cómo el Golden Boy, el ídolo que debía pasar la antorcha, se convirtió en el enemigo número uno? La respuesta, al final de la saga, es tan simple como brutal. Para Oscar de la Hoya, Canelo era el negocio más grande de su vida. Pero para Canelo, de la Hoya era familia. Para el hombre de negocios, la lealtad era una cláusula en un contrato. Los demonios personales de la Hoya, esos que se combaten lejos de los reflectores, en la soledad de las madrugadas, empezaron a filtrarse en las salas de juntas. Su presencia se volvió errática, sus declaraciones a la prensa, contradictorias. El hombre que había sido un padre para Canelo, el guía que le enseñó los secretos del negocio, parecía más interesado en las luces de la fama que en proteger el trono de su heredero. La lealtad, que para Canelo era un pacto de sangre, para el sistema se estaba revelando como una simple estrategia de marketing. El descontento ya no era un rumor, era un silencio pesado en el vestidor, una mirada de desconfianza que antes no existía. La corona pesaba sobre la cabeza de Saúl, pero no por el oro y las joyas, sino por la sospecha de que aquellos que debían proteger su reino eran los primeros en querer saquearlo. La armadura del campeón, que ningún golpe había podido abollar, comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, no por los puños de un rival, sino por el veneno lento de la traición. Y la pregunta que flotaba en el aire era devastadora. ¿Fue la ambición desmedida lo que corrompió todo? ¿Fue la decadencia personal de un ídolo incapaz de ceder el escenario? ¿O acaso, la semilla de la traición siempre estuvo ahí, enterrada bajo promesas de lealtad, esperando la lluvia de millones para finalmente germinar? Para el muchacho de Jalisco, la lealtad era sagrada. Y en la tierra del tequila y los mariachis, en el corazón de México, la traición de la palabra, la traición a la familia, es el único pecado que no conoce el perdón. El odio no nació de una disputa por dinero, nació del corazón roto de un hijo simbólico, que vio cómo su padre lo vendía por 30 monedas de plata. Canelo Álvarez no será recordado como un santo, ni como el boxeador más carismático, será recordado como un guerrero herido. Un hombre de pocas palabras porque aprendió dolorosamente que las palabras en boca de algunos no valen nada. Un hombre desconfiado porque el mundo le enseñó que la confianza es un lujo que no podía permitirse. Su seriedad es su armadura, su éxito es su venganza. Y en esa contradicción, en esa humanidad imperfecta y llena de cicatrices, reside su verdadera grandeza, su eternidad. No lo amamos a pesar de sus defectos, lo entendemos por ellos. Porque su historia no es la de un dios del ring, es la de un hombre que fue al infierno y regresó siendo el dueño del lugar. La saga de Saúl Álvarez es la de un rey que tuvo que coronarse a sí mismo. Pero cada rey, eventualmente, enfrenta nuevos retadores. Dime tú, ¿dónde crees que nació realmente la fractura? El trono, al final, no era más que una jaula de oro. Y cada victoria, cada cinturón, cada $1.000.000 que entraba a las arcas de Golden Boy, solo añadía un nuevo barrote a la prisión de Saúl Álvarez. La sombra que se cernía sobre su corona no llevaba guantes, no entrenaba en un gimnasio rival.
Llevaba un traje caro, y se sentaba en la misma mesa que él, llamándolo hijo, mientras contaba el dinero que su hijo sangraba por ganar. La traición no llegó como un trueno, sino como un veneno lento, una gota diaria de deshonra que fue carcomiendo el alma del guerrero. Decisiones tomadas a sus espaldas. Peleas pactadas sin su consentimiento. Un sentimiento asfixiante de ser el motor del imperio, pero el último en enterarse hacia dónde se dirigía el barco. Para un hombre forjado en el Código de Jalisco, donde la palabra es un pacto de sangre, y la lealtad es la única religión, aquello era una herida mortal. Y entonces llegó el momento. No fue un golpe lanzado en el ring, ni un grito en una conferencia de prensa, fue un silencio. Un silencio frío y pesado que se instaló en el campamento de Canelo. El silencio de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Y cada leyenda deja tras de sí fantasmas y herederos, cuyas propias guerras apenas comienzan. Sus historias, como la de Canelo, merecen ser contadas. Para no olvidar jamás el precio de la gloria, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de estas crónicas inmortales.